Estimado doctor y compañeros, a continuación les voy a presentar mi trabajo de investigación titulado El disconfort ergonómico y su influencia en el ambiente laboral en los docentes de la UFA SPC de la Tacunga. Como autor, el ingeniero Daniel Gustavo Tovar Herrera, con filiación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. La pregunta de investigación formulada es: ¿cómo influye el disconfort ergonómico en el ambiente laboral de los docentes de la UFA SPC de la Tacunga? Vamos a analizar los objetivos y la metodología. Dentro del objetivo general es evaluar el disconfort ergonómico y su influencia en el ambiente laboral de los docentes de la UFA SPC de la Tacunga. Me he planteado tres objetivos. El primero es identificar las condiciones disergonómicas en los ambientes laborales de los docentes de la UFA SPC de la Tacunga. El segundo objetivo específico es valorar las condiciones del ambiente laboral de los docentes de la UFA SPC de la Tacunga. Y el tercero es determinar la influencia del disconfort ergonómico en el ambiente laboral de los docentes de la UFA SPC de la Tacunga. Dentro del desarrollo de la metodología, me he planteado el enfoque. Sí, vamos a tener un enfoque cuantitativo debido a que éste recolecta información mediante la aplicación de encuestas estructuradas. Estas informaciones se las transforma en respuestas y posterior en datos numéricos, y se aplica un análisis estadístico para determinar las tendencias y establecer las relaciones entre las variables, como por ejemplo tenemos una variable las condiciones del entorno laboral, otra la percepción de disconfort y los efectos que éstas tienen en el desempeño del ambiente laboral. Dentro del diseño de la investigación vamos a emplear una no experimental, debido a que no se manipulan variables, únicamente se observan y analizan, tal como se presentan en el contexto real. Y el diseño también tenemos de campo, debido a que la información proviene directamente de la población objeto de estudio de esta investigación, mediante levantamiento en el lugar, y esta se la realizó de manera virtual. Posterior tenemos el tipo de investigación usada, tenemos por su finalidad aplicada, debido a que se va a generar evidencia útil para proponer mejoras y decisiones institucionales. Y por el alcance tenemos que es descriptiva correlacional. Descriptiva porque se va a caracterizar la población respecto a las variables medidas, y correlacional porque se va a analizar asociaciones entre las dimensiones, disconfort versus las condiciones del ambiente laboral. Y por la temporalidad tenemos que es transversal, debido a que la medición se lo realiza en un solo momento. Para determinar el cálculo de las poblaciones y muestras se ha aplicado el cálculo de muestras por poblaciones finitas, teniendo una muestra de 85 docentes independiente de su dedicación en la universidad. El desarrollo. Bueno, vamos a detallar el desarrollo desde la identificación del problema. Se identificó el problema debido a que existe un incremento del ausentismo laboral. También existe disminución o baja en las evaluaciones del desempeño de los docentes. Docentes sin motivación, bajo compromiso en el personal académico, y también el descenso en los rankings internacionales que evalúan a las universidades a nivel nacional e internacional. Una vez que se define la problemática dentro de la universidad, vamos a utilizar diferentes métodos de evaluación de las variables que están siendo objetos de nuestro estudio. Primeramente tenemos la variable del disconfort ergonómico, entendiéndose que esta es todas las condiciones de los puestos de trabajo. Para evaluar el disconfort
disconfort ergonómico, sí, tenemos que dividirlo en riesgo postural y también el riesgo del diseño del puesto de trabajo. Para esto se ha utilizado dos metodologías reconocidas a nivel nacional e internacional, que es el método ROSA y el método REVA. En estas dos metodologías se tienen niveles de riesgo. Como podemos observar en la primera tabla, tenemos las puntuaciones rosas, que empiezan desde 1 y culminan en 10, teniendo diferentes niveles de riesgo de 0 hasta 4, siendo el 0 el que no se necesita ningún tipo de acción y el 4 que es necesario de manera urgente algún tipo de intervención. En el método rosa se tiene igualmente una puntuación de 1 hasta el 15, con un nivel de riesgo de 0 hasta 4, siendo el 0 un nivel inapreciable, que no es necesario ningún tipo de actuación, y el nivel 4 muy alto, que es necesario una actuación con un carácter inmediato. Para la segunda variable, que son las condiciones ambientales, se ha utilizado el método de evaluación de iluminación mediante el método de los lúmenes. También que establecen niveles permisibles, ¿sí?, que se debe cumplir en los diferentes puestos de trabajo. Esto dependería del tipo de actividad que se encuentre ejecutando. Como podemos ver en la imagen, tenemos desde los 300 luxes, que son para oficinas, para tareas administrativas, y de 50 hasta 300 luxes, en este caso, para pasillos y demás características referente a la iluminación. También tenemos el método de evaluación de disconfort térmico según la ISO 7730, donde establecen condiciones dependiendo las etapas invernales o en verano, pero estas actúan desde los 20 a 24 grados centígrados y desde los 23 hasta los 26, que sería una temperatura ideal. Si se encuentran fuera de estos límites, ya los docentes se encuentran en un riesgo por disconfort térmico. Y para las variables del ambiente laboral, se ha utilizado la metodología ISTAS 21 en su segunda versión, donde se analizan las características como exigencias psicológicas, el control sobre el trabajo, el apoyo social y la calidad de liderazgo, el conflicto trabajo-familia, las compensaciones y el capital social. Todo esto se levanta mediante la aplicación de una encuesta. Una vez que se determinan todas estas variables que son objeto de nuestro estudio, realizamos propuestas de mejora, con el fin de precautelar la integridad física y mejorar las condiciones de trabajo de los docentes de la UFA-SPC de la Tacunga. Ya tenemos los resultados. Una vez que se ha aplicado todas estas metodologías, tenemos la siguiente tabla de resultados. Todos, en este caso, de evaluación ergonómica y de las evaluaciones físicas de contaminantes de los puestos de trabajo, ¿sí? Entonces tenemos en los departamentos, ¿sí?, 7 departamentos en total dentro de la UFA-SPC de la Tacunga, con niveles de riesgos muy altos, medios y muy altos dentro de las características del puesto de trabajo. Dentro de la evaluación postural, aplicando el método REVA, tenemos puntajes desde muy alto y alto. Y dentro de los contaminantes físicos, tenemos niveles óptimos, niveles bajos, y también dentro del disconfort térmico, sí se tiene niveles que cumplen y no cumplen. En este caso se encuentran especificados mediante colores para un análisis correcto de los diferentes datos obtenidos. Todos estos datos se lo realizó con equipos de medición para temperaturas, índices WBGT, luxómetro, para la obtención de una manera correcta de los datos. Vamos a presentar las discusiones y las limitaciones del método.
En el acuerdo analizado, ¿sí? por Yepes en la Universidad Técnica del Norte, en Ecuador, se titula el tema Riesgos ergonómicos en docentes y su efecto sobre la salud en Ecuador. Y esto se evidencia que existe un alto riesgo ergonómico en docentes universitarios. Se centra principalmente en niveles medio y alto. Esto se asocia a condiciones típicas del trabajo académico, sedentación prolongada